Hola, amigas y amigos, Dios les bendiga. Espero que se encuentren todos muy bien por la gracia y la misericordia del Señor. Sean bienvenidos el día de hoy, viernes 20 de febrero del año 2026, a este nuevo video. Y bien, mis amigos, a lo largo de la historia humana, nos hemos enfrentado como sociedad y como individuos a diferentes elementos que hacen resaltar ciertas características o cualidades de algunas personas. En la Biblia podemos encontrar relatos que son muy sugerentes en torno a esta situación. Ciertamente, como seres humanos, nuestra mentalidad a veces nos lleva a ser fáciles de impresionar por diferentes elementos que nos parecen mágicos, que nos parecen místicos, que nos parecen llamativos, pero que de fondo realmente no tienen nada bueno. Y muchas veces eso se vende como si fuera algo divino de parte de Dios, cuando la realidad es totalmente opuesta a esta. Sin embargo, en la historia en la cual estaremos meditando el día de hoy, da un poco de contexto a este tipo de situaciones. Si bien la enseñanza es muy específica y puntual en torno a lo que vamos a meditar el día de hoy, la historia, pues esta es un poco larga y vamos a leerla para poder ir contextualizando y explicando de qué vamos a ir hablando. Bien, la historia del día de hoy la podemos hallar en el relato del libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 9 en adelante, hasta el versículo 23. Muchos ya conocen esta historia y va en torno a la vida de Simón el mago, cuando los discípulos habían llegado una vez más a Samaria a predicar el Evangelio. Recordemos que el Señor Jesucristo ya había estado allí en su momento cuando la mujer samaritana en el pozo, ella pues empezó a creer y dio voces de quién era Él, diciendo, este es un profeta que me ha dicho cuál es mi vida, cuál es mi pasado y las cosas que he hecho. Entonces, Samaria no era una región ajena a las obras del Señor. Samaria era una región en la cual ya había tenido cierto impacto y cierto contacto con el relato bíblico que hemos visto y también con el Señor Jesucristo directamente. Esta historia va de la siguiente manera. Dice así: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Esta es una primera señal de alerta. Sigamos. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Versículo 14. Cuando los apóstoles, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado tu pensamiento, el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y de prisión de maldad veo que está. Bien, entonces aquí esta primera bandera roja que podemos ver es que muchos creían que el poder que él tenía por sus actos de hechicería y magia era señal de Dios. Y muy seguramente esta fama él mismo empezó a crearla, diciendo que el poder que él manifestaba venía de parte de Dios. Tal vez no, tal vez la gente decía que era de parte de Dios, pero él tampoco hizo nada para retener y refrenar un rumor de algo que era falso. Entonces, antes de que llegara Felipe a predicar allí, Simón practicaba la hechicería y asombraba a los samaritanos con esto. Eso es algo que le pasa mucho a los creyentes y a las personas que no se dedican de lleno a ver lo que hay detrás de las verdaderas escrituras y se conforman con lo que ven sus ojos y con lo que escuchan sus oídos, porque normalmente este tipo de personas le dicen a las personas lo que ellos quieren escuchar. Ciertamente el Evangelio es un mensaje de esperanza, pero ese mensaje de esperanza viene acompañado del arrepentimiento y las personas, por lo regular, no queremos arrepentirnos. Esto es importante considerarlo. Por eso las personas se dejaban seducir fácilmente por lo que Simón hacía. Luego nos dice que vino Felipe, compartió el Evangelio y todos creyeron, incluyendo al mismo Simón. Sin embargo, el relato nos deja entrever que Simón no se había arrepentido. Una cosa es creer, porque la palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan, pero no por eso quiere decir que sean buenos. Entonces, luego nos sigue contando que luego de que se bautizaron, vinieron los apóstoles a Samaria, que fueron específicamente Pedro y Juan, para que pudieran recibir el Espíritu Santo. Aquí nos habla de que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Haciendo allí un paréntesis en torno a este bautizo, cuando ellos hablan de que se bautizaron en el nombre de Jesús, fue la misma enseñanza o la misma ordenanza, más bien dada por el Señor Jesucristo, cuando dijo a sus discípulos que fueran a las naciones predicando el Evangelio, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando dicen que se bautizaron en el nombre de Jesús, quiere decir que se bautizaron bajo esa enseñanza, bajo esa ordenanza del Señor Jesús. Bien, entonces, ellos se habían bautizado, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Debía recibir la imposición de manos de los apóstoles en aquel entonces para que esto pues pudiese ocurrir. Y esto era evidencia del poder de Dios en aquel entonces. Bien, entonces, cuando vio Simón que la imposición de las manos en los apóstoles daba el Espíritu Santo, cometió un error garrafal, porque él se asombraba de cómo Felipe podía hacer milagros sin necesidad de ser un mago o hechicero. Y seguramente él podía contemplar que esas obras milagrosas que él hacía por el poder de Dios eran aún mayores que sus actos engañosos. Por lo tanto, cuando vio aún más el poder o la forma de obtener el poder de Dios mediante la imposición de manos, él ni siquiera fue paciente, él ni siquiera esperó a que se le entregara. De todas formas, sabemos que Dios obra en su infinito poder, en su infinita misericordia, y él propició que estas cosas acontecieran así, porque lo que hizo Simón ciertamente demostraba lo que había en su corazón. Cuando él ofrece dinero para obtener el favor de Dios, es la representación que muchos hoy en día siguen viviendo. Muchas personas creen que el favor de Dios se puede comprar. Muchas personas creen que la voluntad de Dios se puede torcer mediante las dádivas, mediante las indulgencias, mediante los sacrificios. Pero recordemos que estamos bajo la gracia y tampoco podemos pretender torcer la voluntad de Dios o manipular la voluntad de Dios cuando sabemos que estamos sometidos a ella y que Él es inalienable. Él no cambia porque nosotros se lo pidamos. Él no cambia porque nosotros se lo exijamos, mucho menos. Entonces, no quiere sacrificio, Él quiere obediencia.
Aun cuando se hacían los sacrificios, ni siquiera se sacrificaba para que se torciera y se cambiara la voluntad o la decisión de Dios. Se hacía por obediencia, por respeto, para la expiación de los pecados y el Señor tuviese misericordia, pero no para manipular la voluntad del Señor y mucho menos para recibir su favor y recibir los dones de esta manera como Simón pretendía hacerlo. Y allí viene algo fundamental que es para los creyentes de hoy día, no solamente para lo que tuvo que vivir y atravesar Simón en ese momento al tener que confrontarse, verse confrontado por Pedro, cuando le dice: dame también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo le impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Cuando él hace ese ofrecimiento antes de ir con la parte de Pedro, muy seguramente él al ofrecer dinero pretendía sacar ganancias. Eso es un negocio que muchas iglesias y muchos falsos predicadores hacen hoy en día. Perciben, captan dinero, pretendiendo devolver favores con el poder de Dios. Ciertamente, mis amigos, esto es un engaño muy común porque se apela a la ambición y a la necesidad del corazón del hombre, diciéndole lo que quiere oír y manipulando su mente para hacerle creer lo que quiere creer. Entonces, si Simón ofrecía dinero para recibir el favor de Dios, él muy seguramente no lo iba a ir a dar de gratis, como lo estaban haciendo los discípulos, que de gratis recibieron, gratis dieron, y también guiados por Dios mismo, sino que Simón, al recibir el favor de Dios, pongámoslo en este caso, comprar el favor de Dios como mercancía, muy seguramente iba a querer sacar ganancias de esa mercancía. Entonces él no lo iba a dar de gracia, como de gracia se recibe. Él pretendía lucrarse de ello. Por eso allí específicamente Pedro le señala la maldad que hay en su corazón. Y eso es lo que le pasa a muchos creyentes hoy en día. Se apela a la ambición de su corazón, se apela al hambre que tienen de poder, de saciar sus necesidades y de su autocomplacencia, que ignoran por completo la realidad del Evangelio, ignoran por completo la voluntad del Padre. Y esto es algo que realmente nos lleva a condenación, como lo expresa aquí Pedro. Le dijo: tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El favor de Dios no se compra. El favor de Dios es dado de gracia, de manera gratuita. Es de esa manera porque es que realmente no se puede pagar, no hay cómo hacerlo. Lo que recibimos de Dios en amor y en misericordia, lo recibimos es precisamente por eso, porque Él nos ha amado de una manera tan sobrenatural que nosotros no tenemos cómo retribuirla realmente. Entonces, eso es un pecado muy grande contra el Señor porque demuestra lo que hay en nuestro corazón, que pretendemos que por nuestros medios, mediante nuestras obras, podemos torcer la voluntad de Dios, comprar su favor, comprar sus dones, comprar sus milagros. Y luego le dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Eso es un señalamiento bastante triste, porque esa es la forma en la que muchos creyentes vienen y demuestran lo que realmente hay en ellos. No necesariamente hay arrepentimiento por sus obras y buscan ser salvos y agradar al Padre, sino que buscan satisfacer su propia necesidad, satisfacer su propia ambición. Muchos llegan a ese punto, otros van más allá, que son aquellos que explotan el Evangelio y se quieren lucrar de la fe de otras personas y la necesidad de otros, que de igual manera están entenebrecido su entendimiento por su misma ambición y corrupción. Y luego le señala al apóstol Pedro lo siguiente: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Ciertamente, lo que refleja nuestro corazón, lo que reflejamos en nuestra vida es lo que realmente hay dentro de nuestro corazón.
Y si nosotros creemos que podemos comprar el favor de Dios, torcer su voluntad, ganar indulgencias con las obras, ciertamente hemos desperdiciado nuestro tiempo, hemos desperdiciado gran parte de nuestra vida y es una clara muestra de que lo que hemos leído, si es que hemos leído la palabra de Dios, lo hemos leído mal y lo hemos leído bajo nuestro propio criterio, queriendo aplicar nuestra humanidad a los designios del Padre, cuando somos nosotros quienes nos debemos amoldar y acoplar a la voluntad de Dios y hacer lo que Él determina para nosotros. Recordemos, mis amigos, de gracia recibimos, de gracia damos. El favor de Dios no se compra, su voluntad no se puede manipular, ni su brazo se da a torcer. Recapacitemos en esto. Si tal vez estamos escuchando predicadores que nos ofrecen este tipo de cosas, o si en nuestro corazón está a buscar este tipo de cosas, ciertamente debemos arrepentirnos, debemos buscar la misericordia de Dios y pedirle a Él que pueda, en su amor y su bondad, enderezar una vez más nuestras sendas para que nos encarrilemos y nos enrutemos hacia Él y no nos apartemos nuevamente del camino. Esta es la reflexión del día de hoy, mis amigos, para que podamos verlo tal cual, analizando nuestras vidas, analizando lo que estamos haciendo, analizamos la forma en la cual nos estamos guiando para que podamos agradar al Padre mediante la obediencia, no pretender agradarnos a nosotros mismos con los sacrificios. Dios te bendiga.